Lo descubrí un martes por la mañana, cuando el banco me llamó para confirmar una transacción de $35.000 que yo no había autorizado. Mi corazón se detuvo en seco, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo oxidado en el pecho. Señor López, ¿confirma el cargo por vuelos a Aspen y hotel de lujo para 3 personas? La voz del operador era neutra, pero para mí fue como un trueno en la habitación vacía de mi apartamento en el centro de Madrid. No era un error. Eran mis padres. Y mi hermana. Esa princesita mimada que siempre había sido el sol alrededor del cual giraba nuestra familia disfuncional. Habían usado mi tarjeta de crédito, la que les había dado por si acaso, para emergencias, para financiar su capricho invernal, un viaje a las nieves de Colorado, esquí privado, cenas en restaurantes con vistas a las montañas, y Dios sabe qué más derroches. $35.000. Mi sueldo de un año entero como ingeniero en una firma de energías renovables. Evaporado en un pestañeo mientras yo sudaba en la Gran Vía, pagando hipoteca y facturas solo. Me quedé mirando la pantalla del móvil. La notificación parpadeando como una herida abierta. Llamé a mi madre primero, porque siempre había sido la débil, la que se quebraba con una mirada. Mamá, ¿qué coño habéis hecho? Mi voz salió ronca, un gruñido que no reconocí como mío. Ella balbuceó excusas, era para tu hermana, Javier. Se lo merecía después de su ruptura. Tu padre y yo. No teníamos liquidez. Pensamos que no te enterarías tan pronto, no te enterarías. Como si yo fuera un cajero automático con patas. Un hijo invisible que existía solo para rescatarlos de sus errores. Colgué y me derrumbé en el suelo de la cocina. El azulejo frío contra mi frente. Recordé las noches en vela calculando presupuestos, ahorrando cada euro para mi sueño, comprar una casa en las afueras, lejos del caos de nuestra familia en el barrio de Chamberí. Mi padre, Antonio, el ex policía jubilado que bebía demasiado y presumía de su honor en las tabernas, mi madre, Carmen, la costurera que cosía sueños rotos con hilo barato, y Elena, mi hermana menor, 20 años. Estudiante de arte que coleccionaba drames como si fueran joyas. Yo, el mayor, el responsable, el que había pagado la universidad de Elena con becas que yo mismo gestioné, el que mandaba dinero a casa desde que me mudé a los 25. La rabia subió como bilis. No era solo el dinero, era la traición. El pinchazo profundo de saber que tu sangre te apuñala por la espalda sin pestañear. Juré en ese momento, con los puños apretados hasta sangrar las uñas en las palmas, les haría pagar. No con gritos o demandas, eso era para débiles. Les daría una lección que les quemara el alma, una venganza lenta, calculada, que los obligara a mirarse en el espejo de su propia podredumbre. Esa noche, no dormí. Caminé por las calles empedradas de Madrid. El viento frío del invierno azotando mi rostro como un látigo. Pasé por la Puerta del Sol, donde las luces navideñas parpadeaban inocentes, y pensé en cómo la Navidad en casa siempre había sido una farsa, sonrisas falsas alrededor de la mesa, mientras mi padre contaba anécdotas de su juventud heroica y mi madre servía paella recalentada. Elena, con sus ojos de ciervo herido, pidiendo más regalos. Yo, callado, tragándome el resentimiento porque la familia es lo primero. Al amanecer, volví a casa y abrí mi portátil. Busqué abogados. Conté mis opciones legales. Podía demandarlos por fraude, congelar sus cuentas, hacer que Elena perdiera su semestre en la universidad. Pero eso era demasiado directo, demasiado misericordioso. Quería algo que les doliera en lo profundo, que les robara la ilusión de unidad que tanto defendían. Recordé las palabras de mi abuelo, el viejo farmacéutico de Toledo que me crió tras la muerte de mi abuela: la venganza no es golpear, es hacer que el otro se golpee solo. Llamé a mi mejor amigo, Marcos,
un jeque ético que trabajaba en ciberseguridad para el gobierno. Nos encontramos en una cafetería en Malasaña, con el aroma a churros quemando el aire. Necesito que investigues a mi familia. Marcos. Todo, deudas, secretos, mentiras. Él arqueó una ceja, pero vio el fuego en mis ojos y no preguntó. Estás jugando con fuego, Javi. La sangre no se lava fácil. Le di la tarjeta de mi hermana. Acceso a correos compartidos. Esa misma tarde, los primeros hilos se soltaron. Mi padre tenía deudas de juego en un casino clandestino en Vallecas. No eran pequeñas, 20.000 euros a un prestamista llamado El Lobo, un tipo con tatuajes de lobo y reputación de romper rodillas. Mi madre había empeñado joyas familiares para tapar agujeros. ¿Y Elena? Oh, Elena. Mensajes con un profesor de la universidad. No solo flirteos, sino promesas de ayuda académica a cambio de favores. Mi hermana, la pura, la víctima eterna, era una maestra en manipular corazones y carteras. La furia se transformó en algo frío, afilado como una navaja. Planeé mi primer movimiento, una carta anónima a El Lobo, con pruebas de las deudas de mi padre y una sugerencia sutil. Antonio López está vendiendo información policial vieja para pagar. Averígualo. No era del todo mentira. Mi padre había fanfarroneado una vez sobre contactos antiguos. Semanas después, oí los gritos desde su piso, mi padre, acorralado, confesando a mi madre sobre las deudas que ella ignoraba. Pero no paré ahí. Con Marcos, hackeamos el Instagram de Elena, nada ilegal. Solo accesos compartidos que ella misma había dejado abiertos. Publicamos fotos editadas, ella en Aspen, posando con amigos que en realidad eran escorts de lujo, captions que insinuaban un estilo de vida pagado con Daddy's Money. Sus seguidores, mayoritariamente compañeros de clase, explotaron en comentarios, en serio. Elena, prostitución disfrazada de arte. Ella lloró en una llamada que yo ignoré. Su voz quebrada, Javi, ayúdame. No sé qué pasa. Me reí solo en mi apartamento. Un sonido amargo que me erizó la piel. Era el comienzo. Pero el verdadero juego apenas empezaba. Tenía que acercarme, fingir perdón, para golpear donde más dolía, el corazón de la familia. Los días siguientes fueron un torbellino de fingimientos. Fui a casa para la cena dominical. Como siempre. Mi madre me abrazó con lágrimas, murmurando gracias por entender, mientras servía el cocido. Mi padre evitó mis ojos, bebiendo vino tinto como si fuera agua. Elena, con ojeras, me suplicó en la cocina, hermano. Ese viaje fue un error. Mamá y papá me convencieron. No lo hice por maldad. Le sonreí, palmeando su hombro. Lo sé. Peque. La familia perdona. Pero en mi mente, el plan se tejía como una red de araña. Contacté a un detective privado, un ex compañero de mi padre llamado Raúl, que odiaba a Antonio por una traición pasada en la comisaría. Le pagué 5.000 de mi propio bolsillo, lo que quedaba después del desastre, para que desenterrara el pasado. Y lo que encontró me dejó sin aliento. Mi padre no era el héroe que pintaba. En los 90, durante una redada antidrogas, había encubierto a un narco por un soborno, dejando que un compañero inocente muriera en una emboscada. Ese compañero era el padre de Raúl. El twist de mi venganza se perfilaba: unir fuerzas con los fantasmas del pasado de mi padre. Pero aún no. Primero, tenía que hacer que confiaran en mí de nuevo. Les presté dinero para arreglar las deudas de Elena, otro 10.000, que sabía que no recuperarían. Mi madre lloró de gratitud. Mi padre me dio palmadas en la espalda como a un hijo pródigo. Elena me regaló un dibujo. Su obra maestra, una familia unida bajo un sol radiante. Lo colgué en mi pared, y cada noche lo miraba mientras afilaba mi espada invisible. La traición no era solo suya, era nuestra.
tejida en años de silencios y mentiras. Y yo, Javier López, el hijo olvidado, iba a cortarla de raíz. Semanas después del perdón, la rutina familiar se reanudó como una herida mal cicatrizada, supurando bajo la piel. Yo seguía yendo a las cenas, sonriendo mientras mi padre contaba chistes rancios sobre su época en la policía. Y mi madre preguntaba por mi novia imaginaria con esa ternura que ahora me revolvía el estómago. Elena, recuperada de su escándalo en redes, había borrado todo y culpado a un jeque, volvía a ser la reina, planeando exposiciones de arte que nadie visitaría. Pero yo había cambiado. Cada bocado de tortilla de patatas sabía a ceniza. Cada abrazo de mi madre era una cadena que me ataba a su pozo de mentiras. Marcos me mantenía al tanto, las deudas de mi padre crecían. El lobo apretaba con llamadas nocturnas que yo escuchaba a través de un micrófono escondido en el salón, un regalito inteligente que les instalé bajo pretexto de seguridad. Antonio, o pagas o te rompo las piernas. Y dile a tu mujercita que sus joyas no valen una mierda ahora. Mi venganza avanzaba en capas. El segundo movimiento fue financiero, anulé la tarjeta compartida y abrí una cuenta falsa a nombre de mi padre, depositando préstamos de dudosa procedencia. Usé contactos de Marcos en la dark web nada traceable para simular transferencias de un casino online. Cuando el banco lo detectara, mi padre sería investigado por lavado de dinero. Es tu herencia, papá, me dije, recordando cómo él había dilapidado la de mi abuelo en apuestas. Una noche de lluvia torrencial, Elena me llamó histérica. Javi, ven. Papá. Ha intentado algo estúpido. Corrí a casa, el agua calando mi chaqueta como lágrimas ajenas. Lo encontré en el baño, la cabeza sobre el lavabo, una botella de pastillas volcada. Mi madre sollozaba en la cocina. Dijo que no podía más con las deudas. Elena me miró con ojos suplicantes. Sálvalo, por favor. Lo llevé al hospital Gregorio Marañón, pagando la ambulancia de mi bolsillo. En la sala de espera, bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas, mi padre abrió los ojos y murmuró: hijo, lo siento. Todo empezó con esa redada en los 90. El soborno. Me persigue. Fue la primera grieta en su armadura de macho ibérico. Le apreté la mano, fingiendo empatía. Cuéntame, papá. Desahógate. Entre calmantes y confesiones a medias, salió la verdad. Había tomado 10.000 euros de un narco para mirar para otro lado. Su compañero, Miguel, padre de Raúl, murió por esa bala perdida. Mi padre había vivido con el peso, bebiendo para olvidar, apostando para tapar el vacío. Pensé que el dinero del viaje ayudaría a Elena a ser feliz, a olvidar mis errores. Pero soy un cobarde, Javi. Lo perdoné en voz alta, pero en mi interior, la semilla de la duda brotó. ¿Era él el monstruo? ¿O la vida lo había moldeado así? Mi abuelo me había dicho una vez: Antonio era un buen chico antes de la poli. El sistema lo corrompió. Pero la rabia no cedía, era mi combustible. Raúl, el detective, me contactó al día siguiente. Nos reunimos en un bar de tapas en La Latina, el humo de cigarrillos ilegales envolviendo nuestras palabras. Tu padre destruyó mi vida, Javier. Mi madre se suicidó después de la muerte de Miguel. Pero veo que tú también sufres. Le mostré las pruebas del robo de la tarjeta, las deudas. Ayúdame a exponerlo, Raúl. No por mí, por justicia. Él dudó, sus ojos grises nublados por años de rencor. Si lo hago, no habrá vuelta atrás. La familia se rompe. Aceptó. Juntos, armamos el dossier, documentos falsos pero convincentes de la corrupción de mi padre, enviados anónimamente al periódico El País. El artículo salió una semana después: ex policía implicado en escándalo de los 90. Nuevo lavado de dinero.
Mi padre lo leyó en la sobremesa, el periódico temblando en sus manos. Esto es mentira. ¿Quién? Su mirada cayó sobre mí. Duda fugaz. Negué con la cabeza, debe ser el lobo. Chantajeando. Elena estalló en lágrimas, acusando a amigos suyos. Mi madre, siempre la pacificadora, organizó una reunión familiar en nuestra vieja casa de verano en Toledo. Un cortijo polvoriento con olivos centenarios. Para unirnos de nuevo, dijo. Acepté, sabiendo que era mi oportunidad para el siguiente golpe. El viaje fue tenso, el ave a Toledo traqueteando como mis nervios. En el cortijo, bajo el sol abrasador de Castilla, fingí nostalgia, jugué al dominó con mi padre, cociné gazpacho con mi madre, até trenzas en el pelo de Elena como cuando éramos niños. Pero de noche, solo en mi habitación con olor a lavanda seca, envié el email anónimo a la Universidad de Elena, pruebas editadas de su affair con el profesor, con detalles que la harían expulsada. Al día siguiente, la llamada llegó mientras desayunábamos en el patio. Elena palideció, el teléfono cayendo de su mano. Me han suspendido. Dicen que vendí mi cuerpo por notas. Mi madre gritó. Mi padre maldijo. Elena se volvió hacia mí. Ojos rojos, tú. Tú sabes algo. Siempre has sido el perfecto, el que nos odia en secreto. Negué. Pero el veneno se filtró, quizá merezcas aprender, Elena. No todo es regalado. Esa noche, el cortijo se convirtió en un campo de minas. Mi padre bebió hasta caer, murmurando sobre Miguel. Mi madre rezó el rosario, culpando a demonios invisibles. Elena me confrontó en el huerto. Bajo la luna plateada, te odio, Javi. Siempre has querido que fracase, porque yo soy la favorita. Le agarré los hombros. No con violencia, sino con una intensidad que la hizo temblar. La favorita que roba a su hermano. Disfruta, Aspen, en tus pesadillas. Volvimos a Madrid en silencio. El lazo familiar hecho jirones. Pero el clímax se acercaba. Sentía su pulso en mis venas. Raúl me advirtió, el lobo sabe que tú estás involucrado. Ha oído rumores. Sonreí. Bien. Que viniera. Mi venganza no era solo contra ellos, era contra el ciclo de traiciones que nos había forjado. En mi apartamento, abrí una botella de Rioja y brindé solo. Por la familia que nunca fuimos. Por el precio que pagarían. De vuelta en la capital, Madrid se sentía como una jaula dorada, el bullicio de la Gran Vía ahogando mis pensamientos. Pero no el eco de las acusaciones de Elena. Ella se había mudado temporalmente con una amiga en Lavapiés, jurando no volver hasta que el traidor salga a la luz. Mi madre llamaba a diario. Voz quebrada, Javi, ¿por qué nos pasa esto? ¿Es castigo divino? Mi padre, en cambio, se encerró en silencio, saliendo solo para sus paseos que olían a tabaco y arrepentimiento. Yo continuaba mi rutina, oficina en la Torre Picasso. Reuniones sobre paneles solares que salvaban el planeta mientras el mío se desmoronaba. Pero por las noches, el plan avanzaba. Marcos había escalado, infiltrado en las cámaras de seguridad del casino de Vallecas. Vi videos granulados de mi padre negociando con el lobo, un hombre corpulento con cicatrices como mapas de batallas perdidas. Necesito tiempo. Lobo. Mi hijo me ayudará. Mi hijo. La palabra me quemó. El tercer movimiento fue psicológico, sembrar paranoia. Envié paquetes anónimos a casa fotos de Aspen manipuladas, con Elena en poses comprometedores, cartas con recortes de periódicos sobre corrupción policial. Mi madre me confesó por teléfono, llegan cosas raras. Javi. Tu padre cree que es un fantasma del pasado. Protégete, mamá. Respondí, sabiendo que el miedo los uniría solo para romperlos más. Una tarde, Raúl me citó en el retiro, bajo los cipreses que susurraban secretos.
Llevaba un sobremanila, grueso como una sentencia. Aquí está todo sobre Miguel. Y algo más, tu madre sabía del soborno. No todo, pero firmó papeles para encubrirlo años después, cuando el narco amenazó con exponer a la familia. El mundo se inclinó. Carmen, mi madre devota, la que me enseñó a rezar de niño, cómplice en un asesinato. Pruebas, exigí. Fotos borrosas, un testimonio jurado de un informante muerto. La revelación me golpeó como un mazazo. No era solo mi padre, era el dúo, protegiendo su nido de mentiras a costa de todo. Incluyéndome a mí, el hijo que creían idiota. Esa noche, soñé con el cortijo en llamas, todos atrapados dentro, gritando mi nombre. Decidí confrontarlos parcialmente. Organicé una cena en mi apartamento, un loft minimalista en Chueca, con vistas a la plaza, pretextando reconciliación. Elena vino a regañadientes, vestida de negro como una viuda prematura. Mi padre traía una botella de brandy, mi madre, un bizcocho casero que sabía a infancia traicionada. Comimos paella que pedí de un restaurante cercano, el vapor subiendo como niebla de confesiones. Hablamos de trivialidades, el frío madrileño, las luces de Navidad en sol. Luego, solté la bomba suave, he estado investigando las deudas. Papá. Encontré algo sobre los 90. Su tenedor cayó con un tintineo. No es momento, hijo. Pero Elena, siempre impulsiva, saltó, dilo. Todos guardamos secretos. Yo robé la tarjeta porque necesitaba escapar de este infierno. Tú, Javi, finges ser el santo, pero sé que nos odias. El aire se espesó. Mi madre intervino. Voz trémula, basta. Somos familia. Javier, perdona el dinero. Te lo devolveremos. Algún día. Reí. Un sonido seco. No es el dinero, mamá. Es la confianza. Sabías del soborno, ¿verdad? Silencio sepulcral. Mi padre palideció. Elena jadeó. Mi madre bajó la mirada, lágrimas cayendo en su plato. Un poco. Para protegeros a vosotros. Elena explotó, mentirosa. Siempre nos has mentido a todos. Se levantó, tirando la silla, y corrió al baño. Mi padre me miró con ojos de perro apaleado. No lo conviertas en esto, Javi. Era un error de juventud. Juventud que mató a un hombre. Susurré. Esa noche. Se fueron en taxi. El bizcocho intacto sobre la mesa. Solo. Bebí hasta el amanecer. El skyline de Madrid parpadeando como estrellas falsas. La venganza me consumía. Ya no distinguía el bien del mal. Marcos me advirtió por mensaje, Javi. Estás perdiendo el control. Pero el control era mi ilusión. Al día siguiente, aceleré, contacté a El Lobo directamente, usando un Benefón. Sé de las deudas de Antonio López. Tengo info sobre su corrupción pasada. 50.000 por el dossier completo. Su risa ronca, interesante, chico. Pero si me engañas, te despellejo vivo. El trato se cerró en un almacén abandonado en Leganés, bajo lluvia que martilleaba el techo como balas. El lobo era más aterrador en persona, ojos de depredador. Aliento a anís. Me dio un sobre con billetes sucios, una USB con pruebas parcialmente reales, para que mordiera. Úsalo bien, dije. Él sonrió, lo haré sangrar. Días después, mi padre desapareció una noche. Mi madre llamó histérica, se lo llevaron. 2 hombres en un coche negro. Elena, desde su piso, gritó por teléfono, es tu culpa, Javi, por remover el pasado. Corrí a la comisaría, fingiendo pánico, declarando como hijo preocupado. Interiormente, un nudo de culpa se formó, había ido demasiado lejos, querían solo asustarlo. O peor, la espera fue un infierno, mi madre rezando en la Virgen de la Paloma.
Elena culpándome en mensajes borrachos. Yo, paseando por el Prado, mirando cuadros de Goya que gritaban locura familiar. 2 días después, mi padre volvió, magullado, con un ojo morado y costillas rotas. El lobo, murmuró en el hospital. Quería el dinero. Le di lo que pude. Pero en sus ojos, vi algo nuevo, determinación. Voy a confesar todo, Javi. A la policía. Al periódico. No más mentiras. El giro me heló. Mi venganza, que debía romperlos, los estaba uniendo en redención. Elena abrazó a mi madre en la sala de espera, sollozando, perdóname por el viaje. Mi madre, con voz firme, somos pecadores, pero familia. Yo, al fondo, sentí el primer crack en mi armadura. ¿Y si el monstruo era yo? Pero no paré. No podía. El clímax se cernía, y yo lo arrastraría a todos al abismo. Con mi padre en recuperación, vendas blancas como sudarios en su torso. La casa familiar se convirtió en un búnker de susurros y miradas acusadoras. Él pasaba horas en el balcón de Chambery, fumando sin parar, mirando la calle donde jugábamos de niños. Voy a entregarme, Javi, me dijo una tarde, voz ronca por los analgésicos. Miguel merece justicia. ¿Y vosotros? Merecéis un padre limpio. Mi madre, trajinando en la cocina, asintió con lágrimas, es lo correcto. Antonio. Basta de sombras. Elena, de vuelta por apoyo. Se había transformado, nada de dramas histriónicos. Solo una quietud frágil, como porcelana a punto de romperse. Me ayudaba con las compras, sus manos temblando al pelar patatas. Siento lo de la tarjeta, hermano. Era mi forma de huir del profesor, de papá, de mí misma. Confesó el hacer en voz baja, mientras el sol poniente teñía la habitación de naranja. Me sentía sucia, pero él prometía futuro. Mentira. Por primera vez, la vi no como villana, sino como espejo roto de nuestra familia, todos huyendo de demonios internos con mentiras caras. La abracé. Un gesto mecánico, pero algo en mí se ablandó. Todos mentimos, Elena. Pero el dinero. Eso fue el cuchillo. Ella sollozó contra mi hombro, te devolveré cada euro. Jurado. La culpa me roía como ácido. Mi venganza, que empezó como justicia poética, ahora parecía un cáncer devorando lo poco que quedaba. Marcos me confrontó en una llamada, Javi. El lobo tiene el dossier. Si tu padre confiesa, lo usará para chantajearlo más. Para allá. O serás el asesino. Colgué, pero sus palabras se clavaron. Decidí pausar, observar. Fui a Toledo solo, al cortijo, donde el viento entre olivos susurraba arrepentimientos. Dormí en la habitación de mi abuelo, oliendo a alcanfor y libros viejos. Soñé con él, la venganza es un boomerang. Muchacho. Golpea de vuelta. Desperté sudando. El amanecer filtrándose por persianas agrietadas. De regreso. El caos estalló. El periódico publicó una secuela, ex policía bajo investigación por vínculos con crimen organizado. Fotos de mi padre saliendo del hospital. Pixeladas pero inconfundibles. El lobo había filtrado parte del dossier. Mi teléfono no paraba, periodistas, vecinos chismosos, hasta un primo lejano preguntando qué pasa en la familia López. Mi padre, en furia contenida, llamó a Raúl sin saber que era mi aliado. Tú, sé que estás detrás. Por Miguel, ¿verdad? Raúl, en altavoz desde mi móvil escondido, respondió frío, justicia. Antonio. No venganza. Colgué la llamada, corazón latiendo como tambor. Elena descubrió mi rol parcial esa noche. Entró en mi apartamento sin avisar. Ojos llameantes, el micrófono en casa, lo encontré. ¿Fuiste tú, Javi? Las cartas. Las fotos. La negué al principio,
Pero su mirada me quebró. Sí. Por el robo. Por todo. Ella se derrumbó en el sofá, sollozando, eres peor que nosotros. Nos destruiste ¿por qué? ¿Qué? Porque no te quieren lo suficiente. La verdad salió como vómito, siempre fui el segundo. Tú. La estrella. Papá. El héroe, mamá. La santa. Yo. El pagador de facturas. El viaje fue la gota, me robaron mi futuro por tu capricho. Elena me miró. No con odio, sino piedad. Te queremos, idiota. Pero no sabes pedirlo. Y ahora. Mira lo que has hecho. Horas de confesiones bajo la lluvia que azotaba las ventanas. Elena reveló su propio twist, el profesor no era solo un afaire. La había embarazado. Y el aborto secreto la había roto. El viaje a Aspenera para olvidar. Para esquiar hasta que el dolor se congelara. Mi madre lo sabía. Y por eso consintió el robo. Para salvarla. Dijo Elena imitando su voz. El mundo se invirtió. Mi venganza. Basada en suposiciones. Había ignorado sus abismos. Pero el reloj corría, mi padre planeaba su confesión pública al día siguiente. En una rueda de prensa improvisada con la policía. Intenté detenerlo. Fui a casa al alba. El barrio aún dormido. Papá. No. Hay más de lo que crees. Él, con barba de 3 días. Me miró como a un extraño. Tú lo empezaste, hijo. Removiendo el pasado. Pero acaba conmigo. Mi madre. En bata. Suplicó, escucha a Javier. Antonio. Demasiado tarde. El lobo irrumpió esa mañana, 3 hombres armados. Irrumpiendo en el piso con pasamontañas. Los vi desde el rellano, donde me había escondido. Disparos ahogados silenciadores. Gritos cortados. Mi madre chilló, Elena. Desde su habitación. Corrió. Caos, cuerpos cayendo. Sangre salpicando las paredes blancas. Salí huyendo. Piernas de gelatina. El eco de sirenas lejanas. Mi venganza había invocado al diablo. Y ahora devoraba a los míos. Las sirenas hallaron como lobos heridos mientras yo corría por las escaleras de Chambery. El corazón un puño en mi garganta. No miré atrás, no podía. El olor a pólvora y miedo se pegaba a mi piel como una segunda capa. Llegué a la calle, jadeando bajo la lluvia fina de Madrid, y subí a un taxi sin destino. A Barajas. Mentí, solo para moverme. Mi móvil vibró, Marcos. Javi. ¿Qué coño? El lobo. Es más que un prestamista. Trabaja para el narco que tu padre encubrió en los 90. El dossier lo enfureció. Cree que Antonio lo traicionó de nuevo. El mundo se contrajo a un punto negro. Mi filtración. Mi justicia. Había despertado un monstruo dormido. Uno que mi padre había alimentado con su cobardía juvenil. Llegué al aeropuerto. Compré un boleto a Barcelona con efectivo, el último que me quedaba. En el AVE de vuelta. No a Toledo, sino a la Costa Brava, donde tenía un contacto lejano, un primo de mi abuelo, ex guardia civil retirado. Me escondí en su casa de pescador en Cadaqués. Paredes encaladas oliendo a sal y redes. ¿Qué has hecho, muchacho? Murmuró al verme, barba blanca temblando. Le conté todo. Voz quebrada como cristal pisado. Noticias en la tele, ataque armado en Madrid, familia López. Vinculada a escándalo policial. Bajo fuego cruzado. Mi padre, herido grave. Bala en el hombro. Mi madre, muerta. Un tiro en la cabeza mientras protegía a Elena. Elena, desaparecida. Secuestrada como garantía por el lobo. Imágenes granuladas de la escena del crimen. Sangre en el azulejo que yo había visto de niño. Caí de rodillas. Vómito subiendo. Mi madre. La que cantaba flamenco bajito mientras cosía. Gone. Por mi mano. La rabia se transmutó en un vacío helado.
Un abismo donde el arrepentimiento devoraba todo. Llamé a Raúl desde un teléfono público. Ayúdame. Elena. La tienen. Su voz. Tensa. Estoy dentro. El lobo la usa para presionar a tu padre por la confesión. Pero si vas, mueres. No escuché. Planeé mi contraataque. Febril. En la noche estrellada de la costa. Contacté a Marcos, localízala. Hackea todo. Horas después. Coordenadas, un almacén en las afueras de Madrid, cerca de Getafe, donde el lobo traficaba no solo deudas, sino chicas para el submundo. Viajé de noche. Tren y auto robado de un Fiat viejo que olía a sudor. Llegué al amanecer. El sol naciente tiñendo el hormigón de rojo sangre. El almacén era un monstruo de metal corrugado. Guardias armados patrullando como perros. Me infiltré por un desagüe. Barro y mugre cubriendo mi ropa. El agua estancada ahogando mis jadeos. Dentro. El infierno, jaulas improvisadas con mujeres aterrorizadas. Gemidos ahogados. Encontré a Elena en una oficina improvisada, atada a una silla. Moretones en su rostro angelical. Javi, susurró, ojos hinchados. Creí que eras tú el malo. Pero esto. Mamá. Lágrimas calientes en mi mejilla. Lo siento, Peque. Todo. El lobo entró entonces, pistola en mano, su sombra alargada como la muerte. El hijo pródigo. Sabía que vendrías. Detrás, 2 matones. No disparó de inmediato, quería hablar. Su ego inflado por el poder. Tu padre me jodió hace 30 años. Tomó mi dinero y me dejó pudrir en la cárcel mientras él salía limpio. Ahora, su familia paga. Reveló el twist final, mi madre no era inocente. Carmen era mi amante en los 90. Me delató por celos, cuando se enteró del soborno. Por eso Antonio la protegió, culpa compartida. El mundo se fracturó. Mi madre, no víctima, sino traidora original. El ciclo, ella traicionó al lobo. Mi padre encubrió por ella. Yo vengué un robo que era eco de sus pecados. Elena sollozó, lo supe siempre. Por eso el viaje. Para confrontarlos. El lobo rió, amartillando el arma. Elige, chico, tu hermano o la confesión grabada de tu padre, que enviaré a la poli. Mi mente corrió, distracción. Golpeé la mesa, derribando una lámpara que explotó en chispas. Caos, los matones dispararon al aire. Yo me lancé por Elena, cortando cuerdas con un trozo de vidrio. Corrimos, balas zumbando como avispas furiosas. Raúl irrumpió entonces, había alertado a la policía. Tiros, gritos, el almacén un pandemonium de sirenas y sangre. El lobo cayó, un balazo en la pierna de Raúl, pero vivo para juzgar. Elena y yo salimos tosiendo humo, abrazados en el asfalto, el sol pleno quemando nuestras lágrimas. Mi padre sobrevivió, confesando todo en el hospital, soborno, encubrimiento, deudas. La prensa lo destrozó, pero él sonrió débil, libre al fin. Elena, magullada, me perdonó en la sala de espera, somos rotos, pero juntos. Yo, vacío, solo asentí. Pero la venganza cobra su precio, demandas, terapia, noches de insomnio donde veía la cara de mi madre, no como santa, sino como mujer fallida. Meses después. Madrid se vestía de primavera, jacarandas púrpuras cubriendo las aceras como confeti de un funeral. Mi padre salió de prisión en condicional 5 años por corrupción, pero con atenuantes por la confesión. Vivía en un piso tutelado en Usera, trabajando como vigilante nocturno, su orgullo hecho trizas. Me visitaba los domingos, trayendo churros de San Ginés, hablando de libros que leía en la biblioteca, Tolstoy, hijo. Sobre familias rotas que se reconstruyen. Elena dio a luz en secreto no del profesor, sino de un novio fugaz post-trauma. La niña, Lucía,
Era un milagro de ojos grandes y risa burbujeante. Un bálsamo en nuestras heridas. Elena estudiaba online, arte digital, jurando no más mentiras. Por ella. Nos reuníamos en mi nuevo apartamento, vendía el loft, mudado a un bajo en Lavapiés, cerca de ella, compartiendo paella y recuerdos selectivos, las navidades felices, no las fingidas. Yo cambié más. Dejé la ingeniería por consultoría freelance, ahorrando para un futuro sin deudas emocionales. Marcos y Raúl se convirtieron en amigos, uno en ciberseguridad ética, el otro en terapia grupal para hijos de policías caídos. Cerramos ciclos, decía Raúl, su cicatriz del tiroteo un recordatorio. Pero las noches eran duras. Sueños donde mi madre aparecía, no sangrando, sino riendo en la cocina, cuchillo en mano, venganza. Javier, todos la buscamos. Despertaba sudando. El vacío de su ausencia un pozo sin fondo. La perdoné en una carta que quemé en el retiro, fuiste humana. Mamá. Fallaste. Como yo. El lobo, en Alcalá Almeco, mandó un mensaje a través de un guardia. Tu familia me debe. Pero respeto el fuego en tus ojos. Lo ignoré. La cadena se rompió. Un año después, en el aniversario de la muerte, fuimos al cementerio de la Almudena. Mi padre dejó flores blancas, Elena, un dibujo de Lucía, yo, una tarjeta de crédito cortada en pedazos. Por el dinero que nos rompió, dije. El viento llevó los fragmentos como nieve sucia. La familia renació, no perfecta, sino honesta, cenas con confesiones, risas entre lágrimas. Mi venganza, ese veneno dulce, me enseñó que la traición no se lava con sangre, sino con tiempo y verdad. Pero las cicatrices quedan, un tatuaje invisible que me recuerda, ama, pero vigila. Porque la sangre traiciona, y el perdón es la verdadera arma. Y en las quietudes, cuando Lucía duerme en mis brazos, susurro a las sombras, pagamos todos. Pero sobrevivimos.